No eres quien crees ser. ¿De verdad eres tú quien está al mando de tu propia mente? ¿Alguna vez te sorprendiste haciendo algo en piloto automático, y luego preguntándote, ¿por qué hice eso? Es como si una parte de ti, más rápida, invisible y misteriosa, hubiera tomado el volante mientras tú solo observabas. ¿Y si te dijera que tu mente puede estar actuando en tu contra, incluso mientras crees tener el control? ¿Y si eso que llamamos personalidad fuera, en realidad, un conjunto de patrones automáticos que nunca elegiste, pero que has estado repitiendo durante años? La mayoría de las personas nunca descubrirá esto. Y por eso viven en modo automático, creyendo que están viviendo. La verdad es que la mayor parte de nuestras decisiones no nace de la razón. Surgen de un sistema de navegación interna que opera bajo la superficie, donde la conciencia rara vez llega. Carl Jung fue una de las pocas mentes que se atrevieron a hacer la pregunta prohibida. ¿Y si la conciencia no es la verdadera protagonista de nuestra historia? Y más aún, ¿y si fuera posible reprogramar esa mente invisible, silenciada, oculta, para finalmente encontrar tu verdadero yo? Jung veía este sistema como un engranaje psíquico profundo. El ego, esa voz que dice yo soy así, no lo controla todo. Es solo el conductor visible, mientras que el verdadero mapa es trazado por fuerzas más profundas. Memorias olvidadas, traumas no elaborados, símbolos ancestrales, deseos ocultos, arquetipos que ni siquiera sabes que llevas dentro. Crees estar eligiendo, pero muchas veces solo estás repitiendo. ¿Te imaginas el peligro de seguir un GPS interno que nunca ha sido calibrado? De vivir la vida en piloto automático, guiado por miedos antiguos, juicios heredados y heridas sin cicatrizar? Si no nos detenemos a comprender este sistema, ese inconsciente que actúa en silencio, corremos el riesgo de pasar la vida entera acelerando, pero en la dirección equivocada, llegando a destinos que no tienen nada que ver con nuestra esencia. Y aquí comienza el verdadero viaje. Jung no nos invita a apagar ese sistema, sino a comprenderlo, integrarlo, reprogramarlo. ¿Pero cómo? ¿Dónde está ese mapa? ¿Dónde se encuentra la brújula que apunta hacia nuestro yo más verdadero? Tal vez la respuesta esté justo donde menos has buscado hasta ahora. ¿Y si vamos más profundo? ¿Vamos? En este video, no solo vas a aprender sobre Jung, vas a comenzar un viaje interior. Y al final, recibirás una herramienta simple, práctica y poderosa, capaz de iniciar, hoy mismo, la transformación más importante de tu vida. Volver a ser quien nunca debiste dejar de ser. ¿Listo para caminar conmigo? Entonces respira profundo. Porque el mapa ya está dentro de ti. ¿Qué revela la infancia de Jung sobre el llamado silencioso del alma? Imagina a un niño solitario, caminando lentamente entre árboles altos, respirando el frío húmedo de los Alpes suizos, mientras se pregunta, en silencio, si todo aquello era real, o solo un sueño denso, demasiado antiguo para recordarse. Carl Jung creció así, rodeado de naturaleza, introspección y una sensación precoz de que el mundo visible escondía algo mucho mayor. Nacido en 1875, en una pequeña ciudad suiza, era hijo de un pastor protestante y de una madre marcada por episodios psíquicos misteriosos, a veces distante, a veces poseída por una presencia oscura y mística. Desde muy temprano, aprendió a convivir con dos realidades, la del día a día y la del mundo invisible. Mientras otros niños jugaban a la guerra o corrían por los campos, Jung prefería observar los insectos, las nubes, los gestos silenciosos de los adultos. No era antisocial, era demasiado sensible. Sentía cuando algo no iba bien, aunque nadie dijera una palabra. Y eso, claro, lo aislaba. Lo veían como raro, cerrado, diferente. En la escuela tuvo grandes dificultades. Detestaba las fórmulas sin sentido, odiaba la enseñanza mecánica. Faltaba a clase durante semanas, hasta que un día colapsó, desmayándose frente a la presión de tener que adaptarse a un sistema que sofocaba su alma.
Ese desmayo fue simbólico. Un cuerpo diciendo, así, no más. Y fue precisamente en ese límite, entre el miedo al fracaso y la intuición de que había algo más, que Jung tomó una decisión: estudiar medicina. En la psiquiatría encontró su primera puerta de entrada a los misterios del alma. Y trabajando junto a Eugen Bleuler, referente en los estudios sobre esquizofrenia, Jung tuvo contacto con pacientes considerados locos, pero que, para él, eran mensajeros de un lenguaje olvidado. No eran solo enfermos, eran almas fragmentadas intentando decir algo, en símbolos. Con el tiempo, Jung comenzó a escuchar más allá de los delirios. Veía imágenes arquetípicas, patrones repetidos, historias simbólicas. Era como si la mente de cada persona reflejara algo más grande, algo ancestral, profundo, universal. Allí nació su fascinación por el inconsciente, no como un depósito de traumas reprimidos, sino como un campo fértil de sabiduría, donde el self intenta comunicarse con el ego. Cada síntoma comenzó a ser interpretado como un código, una metáfora viva, un intento de curación a través del símbolo. Esa infancia marcada por silencios, por la tensión espiritual entre los padres y por una constante soledad emocional, no lo destruyó. Moldeó su sensibilidad. Jung transformó el dolor en escucha, la rareza en intuición, la soledad en profundidad. Y quizás tú también hayas sentido, en algún momento de la infancia, que había algo diferente en ti. Algo que no encajaba en el mundo alrededor, pero que te llamaba con una voz casi olvidada. Jung creía que ciertos llamados psíquicos aparecen temprano. Y que, aunque intentemos ignorarlos, ellos siguen observándonos, desde lo más profundo. ¿Será que ese llamado aún vive en ti? ¿Qué sucede cuando rompes con aquello que un día fue tu mayor pilar? Imagina encontrar a alguien que ve el mundo psíquico con la misma intensidad que tú. Eso fue lo que ocurrió cuando Jung conoció a Sigmund Freud. El encuentro fue arrollador. Conversaron más de 13 horas en su primer encuentro. Freud veía en Jung a su heredero intelectual. Jung veía en Freud una figura paterna, firme, segura, capaz de traducir los misterios de la mente en palabras. Pero, ¿y si ese padre no aceptara el camino del hijo? Durante un tiempo caminaron juntos. Freud, con su enfoque más científico, centrado en el deseo y la represión sexual. Jung, con una visión simbólica, abierta al místico, al espiritual, al lenguaje del alma. Mientras Freud quería descifrar el inconsciente, Jung quería dialogar con él. La ruptura era inevitable. Y con esa separación, Jung se sumergió en una de las noches oscuras del alma más profundas que vivió. Entre 1913 y 1918, entró en un colapso psíquico voluntario, no clínico, sino transformador. En lugar de huir del caos interno, decidió explorarlo. Registraba sueños, visiones, diálogos con figuras internas. Fue en ese periodo cuando nació el Libro Rojo, una obra intensa, simbólica y profunda que hasta hoy fascina a los estudiosos. Allí, no teorizaba, vivía la experiencia. ¿Tendrías tú el coraje de hacer eso? ¿De adentrarte en tu propia selva interior, sin mapa? Esa crisis fue su iniciación. Jung emergió de ella más entero, más lúcido y con una nueva misión: ya no agradar a los maestros, sino encontrar al self. Es curioso cómo, a veces, solo cuando perdemos un referente externo, es que encontramos el eje verdadero dentro de nosotros. ¿Y si aquello que perdiste, en realidad estaba abriendo espacio para lo que tenía que nacer? ¿Y si el propósito de la vida no fuera ser feliz, sino volverse completo? Jung no estudiaba el sufrimiento humano solo para entenderlo, quería convertirlo en un portal. Se preguntaba, incansablemente, ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestra verdadera tarea? Y la respuesta que encontró fue tan profunda como desafiante. La meta de la vida no es ser feliz, al menos no en este modelo moderno de placer constante y respuestas fáciles. La meta de la vida es reunir las partes perdidas del alma,
aquellas olvidadas, negadas o fragmentadas por la cultura, la educación o el trauma. La psicología junguiana, en el fondo, es un llamado a la totalidad. No a esa perfección idealizada que la persona intenta representar en redes sociales, sino a una totalidad real, viva, imperfecta, que incluye luz y sombra, miedo y coraje, amor y rabia, conciencia e impulso. Jung llamó a este proceso individuación, el camino de volverse un individuo auténtico, singular, donde el ego deja de ser el centro del universo, y aprende a escuchar al self, el verdadero yo. Y ese camino empieza cuando dejas de preguntarte ¿qué esperan de mí? Y comienzas a preguntarte ¿qué quiere mostrarme mi alma? Imagina tu mente como una orquesta. El ego es apenas uno de los instrumentos, normalmente el más ruidoso. La persona también toca, intentando agradar al público. La sombra lanza sonidos disonantes, siempre al acecho. Pero es el self, esa presencia silenciosa y profunda, quien intenta dirigir la armonía. Aunque ese maestro solo aparece cuando el ruido del mundo es silenciado. Y para escucharlo, necesitas parar. Sentir. Estar dispuesta a romper patrones. La individuación no es teoría, se manifiesta en lo concreto. Es cuando decides salir de un trabajo que agota tu alma, incluso si parece seguro. Es cuando eliges terminar una relación donde ya no hay espacio para tu esencia. Es cuando entiendes que esa crisis de ansiedad no es debilidad, sino un grito de cambio. O cuando, por primera vez, dices no con firmeza y sin culpa, y sientes que algo dentro de ti finalmente se alinea. Este proceso es continuo, profundo, y no siempre cómodo. Pero mientras más te acercas a quien realmente eres, más todo comienza a tener sentido. Las sincronicidades aumentan. Los sueños se vuelven más vívidos. Las personas y situaciones comienzan a funcionar como espejos. Y entonces entiendes, el universo entero conspira a favor de tu despertar, si estás dispuesta a escuchar. Jung decía, la tarea del ser humano es volverse consciente de lo que emerge del inconsciente. Y eso significa reconocer que los signos del alma no son aleatorios. Un sueño que se repite. Una incomodidad persistente. Un dolor que regresa. Una imagen que aparece en un momento clave. Nada de eso es casual. Todo es llamado. ¿Has estado escuchando esos llamados? ¿Has prestado atención a lo que tu inconsciente intenta decir? ¿Y si esas señales, que parecen ruidos sueltos, fueran, en realidad, un código secreto de tu alma? Un código que apunta, silenciosamente, hacia tu centro. Quizás el próximo paso no esté afuera. Quizás esté exactamente donde nunca te atreviste a mirar con profundidad, dentro de ti. Si estás sintiendo que este contenido está moviendo algo dentro de ti, no es casualidad. Significa que una parte tuya está lista para despertar. Y precisamente por eso existe este canal, para ser un faro en este viaje hacia tu interior. Así que si este camino resuena contigo, te invito a suscribirte ahora mismo y activar la campanita. Así no te perderás los próximos videos, que profundizarán aún más este viaje hacia el alma. Y si algo te tocó hasta aquí, comparte este video con alguien que también necesite escuchar esto. Tal vez este sea el llamado que esa persona ha estado esperando. ¿Quién habita realmente dentro de ti? La mente humana no es una línea recta. Se parece más a una casa antigua, llena de habitaciones ocultas, puertas entreabiertas, espejos distorsionados y voces que resuenan desde pisos que rara vez visitamos. Carl Jung, a lo largo de su vida, no solo exploró esa casa, sino que dibujó un mapa. Un modelo que no sirve para etiquetar a las personas, sino para comprender la complejidad viva del alma y ayudarnos a encontrar el camino de regreso a nuestro centro. En el nivel más superficial, pero aún esencial, se encuentra el ego. Es la parte que dice, yo soy tal persona, pienso esto, me identifico así. El ego organiza nuestra identidad, define nuestros gustos, nuestras creencias conscientes.
Pero no es el comandante supremo, es solo el capitán de un barco mucho más profundo. Cuando el ego se cree el centro del universo, surge el desequilibrio. Pero cuando aprende a escuchar lo que emerge de las profundidades, nace la sabiduría. Justo encima del ego, o quizás a su lado, disfrazándolo, se encuentra la persona. La persona es la máscara social que usamos para encajar, agradar, protegernos y sobrevivir. Es esa voz que dice, sé amable, sé productivo, finge que todo está bien. No es falsa, pero sí incompleta. Y cuando nos identificamos demasiado con ella, perdemos el contacto con partes más auténticas. ¿Cuántas veces has sonreído cuando querías llorar? ¿O has dicho sí cuando todo en ti gritaba no? Eso es la persona en acción. Y mientras la persona actúa sobre el escenario de la vida, el self observa desde los bastidores. El self no necesita validación, ni aprobación. Simplemente es. Es el centro organizador de la psique, el eje alrededor del cual todo gira. Pero se expresa de forma sutil, a través de los sueños, los símbolos, las sincronicidades. Cuando estamos desconectados del self, sentimos una inquietud que no sabemos nombrar. Pero cuando nos acercamos, una extraña sensación de alineamiento comienza a surgir, como si el mundo, de repente, tuviera más sentido. Por debajo del ego está el inconsciente personal. Ahí habitan contenidos olvidados, recuerdos reprimidos, heridas antiguas, deseos nunca expresados. ¿Conoces esa inseguridad que aparece sin motivo? ¿Esa reacción desmedida ante una simple crítica? Muchas veces, son fragmentos del inconsciente personal intentando salir a la superficie. Y cuanto más nos resistimos a mirar eso, más se manifiestan por otros caminos, enfermando el cuerpo, saboteando decisiones, bloqueando vínculos. Más profundo aún está el inconsciente colectivo, quizás el concepto más revolucionario de Jung. Él creía que, además de nuestra historia personal, existe un sustrato común a toda la humanidad. Un océano psíquico compartido, poblado por arquetipos, imágenes primordiales, estructuras simbólicas que atraviesan culturas, épocas y mitologías. Por eso tantas historias se repiten: el héroe que parte, la madre que protege, el sabio que orienta, la sombra que espera ser enfrentada. Por eso soñamos con serpientes, con caídas, con bosques, con casas abandonadas. Son símbolos ancestrales que hablan un lenguaje que el ego no comprende, pero que el alma reconoce. Y sí, todo esto puede parecer abstracto, hasta que comienzas a observarte. Hasta que notas que ciertos comportamientos se repiten desde hace años, con nombres y escenarios distintos, pero con el mismo guión emocional. Hasta que percibes que ciertos sueños parecen demasiado vivos para ser solo imaginación. O que algunos encuentros llevan un significado que va más allá de la casualidad. Cuando eso ocurre, es el inconsciente tratando de establecer un diálogo contigo. Este modelo junguiano, con ego, persona, self, inconsciente personal y colectivo, no es un rompecabezas frío. Es una brújula, una llave, un recordatorio de que no somos uno solo, sino muchos en uno. Y que todos esos elementos necesitan ser escuchados, integrados, acogidos, para que la mente funcione con mayor armonía. ¿Y tú? ¿Te has detenido a escuchar quién está hablando dentro de ti? ¿Es el ego queriendo mantener el control? ¿La persona intentando agradar? ¿La sombra pidiendo ser vista? ¿O será que, en lo más profundo, es el self llamándote de vuelta a casa? ¿Y si esa parte de ti que escondes fuera justamente la llave de tu libertad? Jung nos enseñó que dentro de cada uno de nosotros viven otros. No en el sentido de múltiples personalidades, sino como fuerzas psíquicas autónomas, con deseos propios, miedos, modos de actuar. Tú crees estar en control, hasta que algo te irrita de forma desproporcionada. O hasta que tomas una decisión impulsiva que contradice todo lo que creías ser. Esos momentos en los que no te reconoces, pero curiosamente, te estás encontrando con una parte olvidada de ti.
Una de esas fuerzas es la sombra, todo aquello que el ego no quiere ver. La sombra guarda nuestros miedos primitivos, nuestras fragilidades escondidas, nuestros deseos reprimidos, nuestras contradicciones. Pero atención, no es el mal. Es solo lo que ha sido excluido. Cuando dices no debo sentir eso no soy yo, no voy a pensar más en esto. La sombra sonríe en silencio, porque sabe que cuanto más la niegas, más fuerza tiene para emerger. Y emerge. Siempre. En un estallido de rabia desmedida, en un juicio cruel, en un autosabotaje justo antes de lograr algo importante. O de forma más sutil, en la procrastinación crónica, en la envidia silenciosa, en la repetición de errores, como si algo dentro de ti deseara fracasar. Un ejemplo práctico. Alguien que creció oyendo que no se debe sentir rabia puede desarrollar una sombra que explota con violencia, o que transforma esa rabia en enfermedad. Ignorar la sombra no nos protege de ella. Nos convierte en sus prisioneros. Otro concepto central son los arquetipos, estructuras psíquicas universales que moldean cómo percibimos y actuamos. No son personajes inventados, sino modelos ancestrales que viven en el inconsciente colectivo y se activan en diferentes etapas de la vida, en crisis, en ritos de paso. La madre, el héroe, el sabio, el explorador, el sanador herido, el rebelde, el amante. Cuando un arquetipo se activa, ocupa el escenario interno, y comenzamos a ver el mundo a través de sus ojos. Por ejemplo, cuando una mujer se convierte en madre, el arquetipo de la gran madre puede surgir con toda su potencia, con su luz y su sombra. Cuando alguien lo pierde todo y necesita empezar de nuevo, el héroe interior es convocado, buscando coraje para avanzar. Cuando sentimos que ya no encajamos en el mundo de antes, el explorador susurra, rompe con todo. ¿Y si varios arquetipos quieren actuar al mismo tiempo? ¿Cuándo quieres cuidar, pero también huir? ¿Amar, pero también protegerte? Es ahí donde entra la conciencia, darte cuenta de quién está operando dentro de ti ahora mismo. Y dentro de cada hombre vive la anima, su lado femenino, sensible, intuitivo. Cuando se reprime, puede manifestarse como rigidez emocional, desconexión con el cuerpo, incapacidad para escuchar con el corazón. Dentro de cada mujer vive el animus, su energía racional, firme, activa. Cuando se niega, puede surgir la necesidad constante de validación externa, o la sensación de que su voz no tiene fuerza. Integrar anima y animus permite el equilibrio interno, una danza simbólica entre acción y sensibilidad, razón y emoción. Un ejemplo cotidiano. Cuando un hombre se permite llorar, escuchar, cuidar con presencia, está tocando su anima. Cuando una mujer lidera, habla con claridad, pone límites, está acogiendo a su animus. Pero atención, integrar no es imitar al otro género. Es reconocer que ambos polos viven dentro de todos, sin importar el cuerpo que habitamos. Y en el centro de todo, está el self. No es un personaje, ni un rol social. Es la totalidad de la psique, el núcleo silencioso que observa, guía e integra. Cuando nos alejamos de él, nos sentimos perdidos, fragmentados, vacíos, aunque todo parezca estar bien por fuera. Pero cuando nos acercamos, algo empieza a alinearse. Es como si una brújula invisible, hasta entonces rota, volviera a señalar el norte verdadero. Este proceso no ocurre de golpe. A veces actúas desde el ego, luego desde la sombra, luego desde la persona. Pero si cultivas la escucha interna, poco a poco notarás quién está al mando en cada momento. Y con el tiempo, el self comienza a guiar más decisiones, más elecciones, más silencios. ¿Y tú? ¿Te has detenido a observar quién te está guiando hoy? ¿Es el miedo? ¿La herida? ¿El deseo de complacer? ¿La necesidad de control? ¿O será que es el self, finalmente, pidiendo paso? ¿Cómo sería vivir una vida que realmente tenga tu alma dentro? Y si el propósito más grande de la vida no fuera conquistar,
acumular o demostrar algo al mundo, sino volver a casa dentro de ti mismo? Para Jung, la individuación es eso, el proceso de reencontrar al ego, esa parte que creemos ser, con el self, la totalidad viva que observa todo. Es dejar de existir para cumplir expectativas y empezar a vivir para ser. Pero atención, este camino no está pavimentado. Es sinuoso, misterioso, profundamente simbólico. Es como adentrarte en un bosque espeso donde, a cada curva, encuentras una sombra, y casi siempre es tuya. Miedos de infancia, deseos ocultos, traumas silenciosos, talentos dormidos. La individuación exige que dejes de huir y comiences a mirar. Que cambies anestesia por lucidez. Y sí, duele. Porque a veces repetir lo conocido duele menos que enfrentar la verdad abandonada por años. ¿Cuántas veces dijiste sí queriendo decir no? ¿Cuántas decisiones tomaste para complacer y te alejaron de ti? Estas pequeñas traiciones diarias al ser auténtico crean grietas internas. Y por esas fisuras, el alma comienza a sangrar, en forma de ansiedad, agotamiento constante, tristeza sin nombre. La individuación nace cuando te haces la pregunta con honestidad. ¿Qué en mí fue dejado atrás para poder funcionar? Y más, será hora de rescatar esa parte olvidada. Este proceso es simbólico y sucede en lo cotidiano. Cuando dices la verdad en una charla difícil, aunque tiembles, eso es individuación. Cuando rompes un patrón afectivo por primera vez, eso es individuación. Cuando te alejas de un ambiente que te absorbe sin tener un plan B, te escuchas. Estás dejando espacio a vivir con más autenticidad. Un ejercicio poderoso. Escribe un diario simbólico. No cuentes solo hechos, sino cómo te sentiste en cada momento. Nombra emociones. Observa sueños, aunque parezcan inconexos. Pregúntate, ¿qué me están queriendo mostrar? Ese tipo de escucha silenciosa es el puente con el inconsciente, entre quien cree ser y quien está emergiendo. La individuación no es convertirse en alguien mejor. Es volverte lo que realmente eres. Por eso no hay fórmulas, ni mapas definitivos. Cada paso es único, y nadie puede hacerlo por ti. Pero hay señales, símbolos, sincronicidades, pequeñas confirmaciones de que vas por buen camino, incluso cuando todo parece confuso. Y lo más maravilloso, cuando inicias ese recorrido, todo cambia. Relaciones se reconfiguran. Alguien se va, otro llega. Situaciones antes opresivas se disuelven. La intuición se afila. El dolor gana sentido. Y de repente entiendes que vivir con verdad puede ser duro, pero es infinitamente más ligero. ¿Y tú? ¿Estás dispuesta a dejar de complacer para descubrir quién eres de verdad? Quizás esa llamada interna que sientes no sea debilidad, sino el self conduciéndote de regreso a tu centro. ¿Estás dispuesta a ser quien eres, incluso si eso cuesta el amor de otros? La autenticidad suena bella, hasta que entiendes el precio real que implica. Porque ser tú de verdad no es solo expresarte. Es, muchas veces, desagradar. Es decir no cuando esperan que digas sí. Es salir de tu zona cómoda, incluso si te asusta. Y, sobre todo, es escuchar con honestidad radical, incluso cuando esa verdad derriba narrativas que has sostenido por años. Jung dijo, aquello que negamos en nosotros, nos domina por dentro. Y muchos confundimos personalidad con adaptación. Nos volvemos la fuerte, la hija impecable, la que nunca se queja. Pero tras esas máscaras, a menudo vive un alma agotada, que lleva años sin escucharse. Y surge una pregunta ineludible. ¿Quién serías si no tuvieras que demostrar nada? La autenticidad no nace sola. Se construye, se conquista. Requiere valentía para mirar heridas que moldearon tus acciones. Y enfrentar vacíos que intentaste llenar con éxitos o reconocimiento. Y sí, eso muchas veces significa romper con todo lo aprendido. Por eso muchos se quedan a mitad de camino. Duele ser genuino,
pero fingir enferma. La buena noticia: puedes entrenar tu autenticidad con pequeños actos diarios. Crea tus propios desafíos. O di no a una invitación que solo aceptarías por obligación. Guarda silencio cuando antes habrías dicho sí para agradar. O vístete como realmente te gusta, no como se espera. Comparte una verdad con ternura, incluso si desestabiliza una imagen. Estos actos no son rebeldes, son ensayos de alineación interna. Un ejercicio común: pregúntate ahora mismo, ¿qué haría hoy si no hubiera expectativas sobre mí? Escribe la respuesta. Léela en voz alta. Escúchala desde adentro. Ahí suele estar la voz del self atravesando el ruido. Y puede que descubras que lo que más temes admitir es justamente lo que más necesitas vivir. Pero ojo, autenticidad no es egoísmo. No es hacer lo que me da la gana. Es coherencia, cuando lo que piensas, sientes y haces convergen. Es un proceso de afinación interna que te hace más auténtica y menos dependiente de la aprobación. Lo más sorprendente: aunque cueste, la autenticidad libera energía. El alma respira. La mente se calma. Las relaciones ganan profundidad. Dejas de desperdiciar vida fingiendo, y empiezas a vivir con ligereza, verdad y sentido. Pero eso tiene un costo. Y viene la pregunta inevitable: ¿estás dispuesta a pagar el precio de ser quien realmente eres? Porque si tu respuesta es sí, en el siguiente paso, hablaremos de cómo reprogramar tu mente, para que esa libertad interna deje de ser solo un impulso, y pase a ser un modo real de vida. Y ahora que tienes el mapa de tu alma, ¿qué harás con él? Reprogramar tu mente no es eliminar tu historia. Es redescubrir la esencia enterrada bajo capas de exigencia, miedo, prisa y condicionamientos. Es desenterrar el núcleo donde tu alma aún pulsa, aunque sea en silencio. El legado de Jung no fueron respuestas mecánicas, sino un mapa vivo, una herramienta para quienes desean algo más que sobrevivir, desean vivir con verdad. Este mapa no está afuera, está en ti. Pero para activarlo necesitas valor. Entrar en diálogo con tu inconsciente. No para controlarlo, sino para comprenderlo. No para temer lo que vas a encontrar, sino para ver que la sanación está justo en lo que evitaste durante años. Esa reconexión comienza con una práctica sencilla y profunda: el diálogo con el alma. La herramienta tiene 3 etapas, cada una un portal. 1. Observar sin juzgar. Aparta 10 minutos diarios. Respira. Silencia el entorno. Y escucha en ti. Escribe lo que aflora sin filtrar: pensamientos inconexos, memorias, sensaciones. Usa un cuaderno, una app de voz o solo tu mente. Lo esencial es crear un espacio interno sin censura. Porque cuando callas afuera, el inconsciente comienza a susurrar adentro. 2. Mapear los patrones. Después de unos días, relee tus apuntes y observa. ¿Qué se repite? ¿Qué emociones persisten? ¿Qué símbolos regresan? Estas señales no son mera casualidad, sino complejos psíquicos que han dirigido tu vida sin que te percataras. Por ejemplo, sentir culpa al descansar puede indicar un arquetipo del sacrificio. Identificar los patrones es el primer paso para romper ciclos. Entonces descubres que lo que parecía destino era solo un patrón. 3. Activar el self con intención. Todo gira alrededor de una pregunta poderosa: ¿qué haría mi yo verdadero ahora? Hazte esa pregunta antes de cada elección, conversación, decisión. Tal vez el self pida un silencio donde antes respondías. O una salida, una pausa, una presencia atenta. Empieza con gestos simples. Elige un libro que te atraiga sin motivo. Di no a una rutina que ya no te nutre. Camina sin destino y observa que brota. Esos no son gestos menores. Son señales de que el mando está cambiando de manos. Si practicas esto a diario, empezarás a notar algo sutil, pero revolucionario.
Las respuestas automáticas disminuyen. Las emociones se vuelven audibles. Las decisiones se alinean con lo profundo. Es como si tu brújula interior, antes rota, empezara a apuntar al norte real. Dejas de repetir la mente de ayer y empiezas a programar la conciencia de mañana. Y tal vez, sea el mayor regalo de Jung. La certeza de que no estamos condenados a vivir en la oscuridad. Somos invitados, cada día, a encender nuestra luz interna y seguir hacia el self. Esta práctica no sustituye la terapia, pero sí abre un vínculo sanador con tu alma. Un vínculo que transforma, cura y reorganiza. Y ahora, con este mapa en tus manos, ¿lo dejarás guardado? ¿O te atreverás a dar el primer paso, por tímido que sea, hacia tu yo más verdadero? Porque al final, solo hay un camino que vale la pena, el que te lleva a casa. Ahora que has llegado hasta aquí, detente un instante. Respira. Mira todo lo que exploraste y, sobre todo, todo lo que sentiste en este viaje. ¿Cuántas verdades resonaron en silencio dentro de ti? ¿Cuántas partes tuyas fueron nombradas por primera vez? Y lo más importante, ¿qué harás con todo lo descubierto a partir de ahora? Si este contenido te tocó, no estás solo. Hay una egrégora de almas despiertas, como tú, que están en este camino de reconexión con el self. Cada like, comentario y compartir ayuda a esta energía a alcanzar más corazones. Así que, si esto tuvo sentido para ti, dale like, suscríbete y comparte con quien también necesita recordar que dentro de ella aún vive un alma entera, esperando ser escuchada. Es una alegría enorme tenerte con nosotros en esta dirección hacia la luz interior integral. Nos vemos en el próximo video para recibir otra dosis de autoconciencia.